Bienvenido y bienvenida en un nuevo episodio del podcast Enseñar idiomas. Si eres profe de idiomas, es un podcast para ti. Y hoy voy a hablar de Neurobreaks y voy a hacer un poco de autopromoción porque actualmente durante unos días hay una promoción, hay una oferta para el nuevo curso de Neurobreaks que acabo de sacar, un curso más pequeño, más económico. Entonces estoy absolutamente segura que te va a interesar poder aprovecharla y sobre todo simplemente el tema de los neurobreaks es algo que todo el mundo tendría que conocer, no solamente si eres profe, también como madre, padre, pero también como persona para ti misma, especialmente cuando pues trabajas, saber reconocer un poco en qué estado estás y qué necesitas para poder regularte. No entiendo por qué no nos lo enseñan desde pequeño en el cole y creo que es altamente interesante y importante. Y primero de todo, si sientes que tu alumnado no escucha en clase, que le cuesta concentrarse, que le cuesta entender el idioma, bueno, aquí hay un problema de comprensibilidad y de proceso de adquisición de idiomas, pero de foco, que no hay atención o dura muy poco. Muchas veces le ponemos la culpa a la falta de motivación, la falta de disciplina, la falta de compromiso, de actitud del alumnado, del grupo, y dejarme decirte que puede haber un poquito de esto, pero sobre todo se trata de neurocognición y de disponibilidad fisiológica y cognitiva. Y lo que pasa entre una actividad y otra en tu clase también puede estar saboteando todo tu trabajo sin que lo sepas. Por eso te decía antes que a mí me parece altamente interesante e importante conocer sobre esto. Porque seguramente te suena esto. Terminas una actividad, todo va bien, decides hacer un juego rapidito, moverte un poquito, una dinámica para cambiar de ritmo, reactivar un poquito. Pero cuando vuelves al idioma, hay ruido, hay desconexión, el alumnado está acelerado y tienes que volver como que a forzar para captar la atención de tu alumnado, que se concentren y que se pongan a trabajar. Y sales de clase pensando por qué tiene que costar tanto, por qué recuperar la atención es tan difícil, por qué siento que pierdo tiempo de clase con esas cosas. Bueno, al menos yo es lo que me he preguntado y he ido hace años que he ido buscando un poquito qué está pasando, cuáles son los mecanismos detrás de todo eso. Y lo que nadie nos explicó en la formación docente y en el cole desde pequeñito es esto, que para volver a concentrarse, especialmente en el idioma, que necesita como 10 veces más de concentración, el cerebro necesita inhibición, memoria de trabajo, eso viene de las funciones ejecutivas, el foco y regulación emocional. Y eso no aparece en el caos. No basta con hacer una pausa activa, no basta con hacer un juego para divertirse, no basta con moverse un poco. Simplemente porque no todas las pausas hacen lo mismo en el cerebro y en el cuerpo. Y aquí está uno de los grandes ángulos muertos de la enseñanza actual. En mi parecer, no conozco todas las personas, todos los formadores, pero a mí, bueno, no he visto nada actualmente en la formación docente y hay una tendencia en educación a mezclar tres cosas como si fueran lo mismo: los juegos, los brain breaks, las pausas activas, la regulación del sistema nervioso. Y no son lo mismo, porque hay algunas pausas que activan, otras que regulan, otras que sobreestimulan y otras que preparan para aprender. Si no sabes cuál usar y cuándo, la pausa puede sabotear la actividad siguiente o incluso la gestión entera de tu clase. Y por eso muchas profes sienten que las pausas activas hacen perder tiempo, cuando en realidad las pausas correctas multiplican el aprendizaje. Y por eso creé el concepto de Neurobreaks, un nombre paraguas para entender algo muy simple. ¿Qué pausa usar? ¿Cuándo usarla? ¿Para qué usarla? ¿Y qué pasa
en el cerebro y en el cuerpo cuando lo haces. Porque primero regulamos y después pedimos atención. Es en ese orden, como lo de la adquisición de idiomas. Primero input y luego output. Cuando cambias esa secuencia, cambia la clase entera. Y además es que los beneficios son dobles, tanto para el alumnado, para el profe. Porque cuando empiezas a usar NeuroBreaks de forma intencional, el alumnado vuelve al idioma más rápido, las transiciones dejan de ser caóticas, la atención dura más tiempo, baja la tensión en clase, reduces los conflictos de ruido y tú terminas el día con mucha menos fatiga, porque tu sistema nervioso también importa. Y hay aquí un elemento clave, es que las clases son espacios de co-regulación. Tu estado y el del grupo se influyen constantemente, tanto de forma positiva como de forma negativa. Y vamos a hacer que sea un poco más del lado positivo que del lado negativo. Y eso, pues yo te digo, no veo a nadie que nos lo enseñe. Así que llevo años, si escuchas a menudo ese podcast, pues lo sabes, formándome en regulación del sistema nervioso. Actualmente estoy retomando otra vez la misma formación que hice hace 3 años porque quiero profundizar un poquito más en mi entendimiento de todo eso, en breathwork, en mindfulness, en dinámicas de grupo, en adquisición de idiomas, y quería llevarlo un poco, pues, porque veía muchos puentes que podía hacer entre una cosa y la otra. Me ha dado muchas claves de entendimiento de lo que está pasando en mi clase. Y al llevar todo esto a la aula me di cuenta de algo, es que las pausas activas que usamos en educación se quedan cortas, porque faltaba unir ciencia, evidencias con aula y práctica real. Y de ahí nació ese curso práctico. Así que he creado NeuroBreaks para profes que quieren entender qué pasa en el cerebro y en el cuerpo de su alumnado, saber diferenciar los brain breaks, los juegos, la regulación, los body breaks, saber elegir la pausa adecuada en cada momento, dejar de perder tiempo en las transiciones, crear clases más fluidas, calmadas o más activadas cuando se necesita y eficaces. Y es un curso corto, práctico, directo, pensado para que puedas aplicar desde la primera semana, sin teoría innecesaria, la justa para que entiendas bien lo que está pasando, sin complicaciones, solo lo que realmente cambia la dinámica de la aula. Y simplemente imagínate entrar en clase sabiendo cómo empezar, cómo cambiar de actividad, cómo recuperar la atención, cómo bajar la activación del grupo, cómo preparar el cerebro y el cuerpo para aprender y sentir que la clase fluye. No perfecta, porque eso no existe, pero sí mucho más ligera y sostenible. Si esto resuena contigo, te dejo en la descripción de ese episodio toda la información del curso. Y para terminar ese episodio, NeuroBreaks puede cambiar algo muy concreto, la forma en la que se siente tu clase cada día. Nos vemos dentro, espero, y muchas gracias por estar aquí escuchando el podcast Enseñar Idiomas. Un abrazo.